Uno de los principales filósofos de la Edad Media lo tenemos en la representación de San Agustín de Hipona. Él nace en el 354 después de Cristo y muere en el 430. Una de sus frases que más lo pueden distinguir es el Crede ut intelligas, que más adelante explicaremos el sentido de esa misma frase. En cuanto a sus datos biográficos, tendríamos nosotros que resaltar que él nace en la ciudad de Tagaste, al norte de África, cuando en ese momento todavía se trataba de una colonia romana. Entonces, aun cuando era, digamos, territorio de África, estaba colonizada por los romanos. Entonces vivía y operaba bajo toda la estructura de Roma. Su madre era una cristiana que se había convertido, Mónica, quien después pasaría a ser santa, y su padre nunca abrazó la religión cristiana, quedándose pues con prácticas todavía paganas. Podemos decir de Agustín de Hipona que él se va a convertir en un puente, en este lazo que va a existir entre la filosofía de la época clásica, es decir, de Platón, de Aristóteles, pero también va a contribuir a la generación de la filosofía cristiana. Hemos de recordar pues que el cristianismo en estos primeros momentos y antes de convertirse en religión, pues en realidad se trataba de una manera de estar en el mundo, de una filosofía ante la vida. Entre las cosas que realiza Agustín es que se hace maestro y los conocimientos que él obtiene pues le permiten hacerse maestro, por lo que va a tener varias clases y va a tener varios pupilos, entre ellos el más destacado va en la ciudad de Cartago, que es donde él se va a dedicar a enseñar. Hay que decir que Agustín, su padre, era un comerciante muy próspero, lo que le permitía a él tener una vida, pues digamos, holgada o sin preocupaciones por la cuestión de la economía. Agustín se distinguió por vivir una vida pues de excesos en el alcohol, en las fiestas, en las mujeres, en los excesos, a grado tal que incluso va a tener un hijo con su amante, por supuesto, pues fuera de cualquier otro vínculo de relación. Eso a la madre de Agustín, a Santa Mónica, pues le va a pesar mucho, ¿no? Ver esa vida pues digamos como licenciosa o mala que podía tener su hijo. Agustín se va a distinguir también por ser sumamente inteligente y por siempre estar en búsqueda de ese sentido, de esa explicación de la vida. Lo va a tratar de encontrar en varias corrientes filosóficas y religiones de la época como el maniqueísmo, el escepticismo o el neoplatonismo. En cada una de ellas va a estar el presente, va a entender y a tratar pues de abrazar esas filosofías y esas religiones, pero ninguna le convence. Hasta que en el año de 387, sintiéndose él muy defraudado pues por no encontrar aquella verdad absoluta que él estaba buscando, pues se sienta bajo la sombra de un árbol en un jardín y escucha que a lo lejos le dicen tole leye, que significa toma y lee. En ese momento, pues él toma las escrituras y en el versículo, en el capítulo y el versículo en que los abre, pues viene un mensaje en donde parecía que estaba hecho para él, en donde decía que pues basta de los excesos, basta de las fiestas y que ahora se tenía que dedicar pues al estudio, al conocimiento y a la fe, por lo que entonces él se convierte al cristianismo. Se dice pues que también en eso tuvo mucho que ver su madre, que tanto pidió constantemente por esa conversión. Años después es ordenado sacerdote y luego 5 años después lo consagran como obispo de la ciudad de Hipona, la actual Argelia. Escribió muchísimas obras, de las más destacadas, pues es la que se conoce como Las Confesiones, que son, digamos, una reseña de su vida, y otro que habla de una división entre el cielo y el infierno, conocida como la ciudad de Dios. Y bueno, ya pasando a su modelo de pensamiento, en San Agustín vamos a encontrar la filosofía y la teología unidas. Filosofía como este amor y estudio del conocimiento y la teología como el estudio de Dios. Si ustedes recuerdan, algo característico del periodo medieval
es que, digamos que el conocimiento, la ciencia, el saber, el entendimiento va a estar al servicio de la fe, es decir, para explicar la existencia de Dios. Entonces, Agustín justamente va a ser este ejemplo característico de este hombre que aunque utiliza la razón y piensa y razona, pero ese raciocinio lo va a utilizar en favor de la fe y de la religión. Agustín entiende que el mundo está dividido en dos grandes ramas, lo que llamaría el ciudad de los hombres, es decir, este mundo terrenal que lo conocemos por y lo vivimos por medio de los sentidos, el gusto, tacto, el olfato, digamos, el gusto, ¿no? El oído, o sea, todos estos sentidos que nos permiten vincularnos con el mundo y la realidad. Y hay otro mundo que es un reflejo, o que este es el reflejo de ese mundo, llamada ciudad de Dios, es decir, una ciudad en donde no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay tristeza y bueno, reina el amor absoluto, ¿no? Desde otro punto de vista, pues estaríamos hablando como de la tierra y del cielo, ¿no? Entonces él dice que la ciudad de los hombres, pues es este plano terrenal, mientras que la ciudad de Dios es esta gloria eterna. Él todo el tiempo va a tener esta dialéctica platónica de la lucha que hay entre los sentidos contra el intelecto. Y lo vamos a ver en muchas de sus obras, por lo que podemos decir nosotros que Agustín, su filosofía es, digamos, como inspiración de la filosofía de Platón, que hablaba del mundo de los sentidos y del mundo de las ideas, pero desde un punto de vista cristiano. Es decir, San Agustín es la cristianización de Platón. Y él sostenía, Agustín, que Dios es un punto fijo, es decir, que no se mueve, que ahí está, y que es el fin último de los hombres, y que solo en Dios es en quien se puede alcanzar la sabiduría y la ilustración. Uno de los grandes temas que se pone a trabajar Agustín es la explicación del concepto del mal y lo que es el pecado original. Y cuando a Agustín le preguntaban, oye Agustín, entonces ¿cómo puedo yo acceder a conocer la verdad absoluta de Dios? Dice, bueno, es que tienes que conocerla por medio de el entendimiento y digamos por medio de la fe. Oye, pero ¿y cómo obtengo la fe si es que yo no creo? Es que primero tienes que creer para que venga la gracia divina en ti. Es decir, parece como un círculo, ¿no? En donde dices, ¿cómo entiendo a Dios? Pues abrazando o entendiendo. ¿Y cómo es que entiendo? Pues teniendo la revelación por Dios. Entonces pareciera que el método es infalible porque finalmente se tenía que creer. Entonces él dice que es a través de la gracia divina y que primero tiene que venir la fe. Es decir, si yo no creo, pues no puedo tener esta serie de revelaciones que pues están, digamos, ahí presentes a través del el entendimiento. Y bueno, por eso nos lleva mucho a la primera frase que yo presentaba del crede ut intelligas, que es el cree para que entiendas. El planteamiento de Agustín es que necesitamos primero creer, tener fe, para que Dios nos regale el entendimiento. Y una vez que ya tenemos el entendimiento y la fe, pues ahora sí ya podemos llegar a conocer los grandes misterios revelados. Hay una anécdota que trata de ilustrar también eh, este sentido teológico y filosófico que tenía Agustín cuando se narra que una vez caminando él por la playa observó a un niño que traía una concha en su mano y había hecho un hoyo en la arena y entonces corría al mar, regresaba con la concha llena de agua y le echaba en el agujero y luego otra vez y otra vez. Y Agustín se le quedó viendo desde lejos hasta que le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? El niño le contesta, pues estoy intentando pasar de lado el mar, no lo quiero de este lado, lo quiero del otro lado. Y le dice San Agustín, oye, pero es que eso es imposible, o sea, es imposible que tú lo hagas. Y el niño le responde, es más fácil que yo cambie de lado el mar a que tú solamente con la razón o con el entendimiento puedas penetrar en el misterio de la Trinidad. Me explico. Concebimos pues desde la filosofía cristiana y la cosmovisión cristiana
que la Trinidad de Dios son tres personas diferentes, pero son una misma. Y eso desde la razón, pues pareciera imposible, ¿no? La misma física nos dicta que un cuerpo no puede estar en el mismo, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Pero entonces el niño le dice es que no lo veas desde la razón, lo tienes que ver desde la fe, desde la gracia divina que es revelada. Bueno, se dice que en realidad el niño se trataba de Jesús y que le dio esa lección a Agustín. Pero este episodio nos ayuda a ver o a entender cómo la razón se encontraba, digamos, abajo de la fe o cómo la razón estaba al servicio de la fe. Y en este caso así se presenta en la figura de San Agustín de Hipona, que con él podemos decirlo que inicia todo este pensamiento de la filosofía medieval y que luego terminará con Santo Tomás de Aquino, como lo veremos en clases posteriores.